Bienvenidos a Future Management School. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, el método de casos para enseñar administración. En el método de casos, el estudiante juega un rol activo y por eso esperamos, o el profesor espera del estudiante, que éste sea creativo, participativo, buen escucha para escuchar lo que los compañeros plantean, abierto al diálogo, empático y finalmente generoso para que comparta su conocimiento. Finalmente, después de trabajar en equipos, la última fase del método de casos permite hacer o está orientada a desarrollar una sesión plenaria en la que el profesor toma un rol de coordinador de la discusión y empieza por contextualizar el caso, establecer unos hechos importantes, hacer un análisis para llegar a definir entre todos el problema. Aquí es importante que la participación de los estudiantes sea objetiva, sea lo más concreta posible y, por ejemplo, decir yo estoy de acuerdo con tal compañero, pues no es una participación adecuada donde después de haberse pasado dos etapas, una individual, otra de equipos, en la que se ha discutido ampliamente el problema, las causas, las alternativas y han tomado una decisión. También luego de definir el problema, entonces llegaremos a establecer las causas que generaron ese problema y con base en las causas vamos a tener la primera propuesta de alternativas en las que llegaremos a acuerdos y finalmente valorar esas alternativas para saber cuál es la más importante o cuál es la decisión que van a tomar, y si todas las alternativas son posibles, podríamos jerarquizar cuáles van primero y cuáles van después. A eso llegaremos y el profesor debe desarrollar preguntas detonantes, que son aquellas que generan en el estudiante la necesidad de elegir una alternativa de acción. Pero esto requiere del estudiante que se apropie del rol, del papel de protagonista o de persona clave del caso. Normalmente se empieza por los antecedentes para llegar al análisis que ya establecimos del problema, las causas, las alternativas, la valoración de esas alternativas y la decisión. Y en los grupos tenemos de todo. Hay personas que son muy participativas, que preguntan mucho, hay otros que son apáticos, que son desinteresados, negativos, tímidos, muy habladores, otros que podrían catalogarse entre comillas sabelotodos, otros receptivos y positivos, otros belicosos y agresivos, y la labor del profesor implica trabajar con todas esas posibilidades de comportamiento de los estudiantes, para lo cual puede o tiene las siguientes opciones: el debate cruzado, de decir como Pedro plantea, usted Juan qué dice, y así hasta llegar a acuerdos, o asumir el rol de abogado del diablo. Otra posibilidad es definir una situación hipotética para lograr encaminar a la solución del problema, o un debate de confrontación y o cooperación. También una alternativa es el role-playing o juego de roles. Vamos a hacer la representación y usted, Juan, va a ser el gerente, usted va a ser el director comercial, etc. Y con los argumentos que tiene el caso se puede llegar a soluciones. O finalmente la técnica del silencio, para que los mismos estudiantes se den cuenta que es necesario callar sus voces un momentito, reflexionar un poco más y llegar a soluciones. Bueno, finalmente el método de casos es inductivo, pues no se trata de probar una teoría, sino de desarrollar formas de extraer información.
Se va del conocimiento empírico a la generalización, sin caer en el empirismo ingenuo. Por eso se recomienda una nota técnica que vaya acompañando al caso para que oriente desde los conceptos. El hecho de que los casos se encuentran basados en situaciones reales hace que sean más atractivos y controversiales para el análisis de los estudiantes, pues se están enfrentando a un contexto 100% verdadero, tal como lo harán en su desempeño profesional. El tiempo adecuado para discutir un caso en las fases de equipo y plenaria idealmente no debe superar los 120 minutos. Los casos deben enseñar cuando se preparan individualmente, cuando se trabaja entre un equipo de compañeros y cuando se discute en clase para lograr generar una discusión de solución para la vida empresarial. Los casos no son momentos puntuales y que se olvidan, son espacios de aprendizaje para la vida empresarial. Los casos deben motivar a la preparación enérgica del estudiante y de los equipos. Debe permitir las diferentes opiniones y debe ser fundamental en el afianzamiento de los conocimientos. En la discusión con casos, el docente es un actor que permite las opiniones diversas y no impone su posición o su punto de vista. En los casos en que el profesor orienta adecuadamente, pues también aprende y construye decisiones con el estudiante. La clase que trabaja el método de casos permite la participación de todos los estudiantes, construye conjuntamente decisiones y fomenta el liderazgo consciente de los participantes. Finalmente, el método de discusión con casos permite a los estudiantes formar un criterio sólido, pues el participante debe convencer con argumentos a sus compañeros. Asimismo, desarrollan los estudiantes en los participantes poderosas competencias comunicativas que hoy son valoradas en el mundo laboral como competencias blandas. Los invito a que se suscriban al canal y continúen aprendiendo de administración.